Tengo la sugerencia para cada uno en particular que haga una oración corta, disponiendo su mente y su corazón para que el estudio de hoy no sea uno más, sino que el Espíritu Santo obre en la vida de todos, pero que cada uno esté dispuesto con hambre, con sed, Amén. con el corazón dispuesto. Diariamente, todos los que somos seguidores de Cristo libramos una lucha entre obedecer al Espíritu Santo y obedecer los deseos de la carne. ¿Quién no la libra? A ver, ¿quién no tiene esa lucha? Si verdaderamente somos hijos de Dios y estamos interesados en vivir para Él, la lucha es diaria, constante. Una lucha difícil de llevar, pero tenemos que ser vencedores. Y eso nos sucede todos los días, a cada instante. La lucha es ardua para obedecer lo que el Espíritu Santo quiere o meternos en el lío con la carne. Sin embargo, parece que hay muchos creyentes que de alguna manera u otra pasan por alto esta situación, no le prestan atención, no se interesan y sufren una situación muy grave porque se dejan llevar por la corriente de los deseos de la carne y se involucran en la mundanalidad y simplemente no están obedeciendo la palabra de Dios. El tema para hoy es el Espíritu Santo y los deseos de la carne. El propósito de este estudio es enfatizar la gran necesidad de vivir y andar por el Espíritu y no por los funestos deseos de la carne. Queremos observar en este estudio las consecuencias de obedecer los deseos de la carne, pero también queremos valorar las ricas y grandes bendiciones de vivir y andar por el Espíritu Santo. ¿Les interesa? Amén. Vivir en la carne es algo que yo considero muy serio por sus consecuencias. Y me parece que todos debemos tomarlo en cuenta. El Señor Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu, la vida nueva, la nueva vida espiritual. Y tenemos un problema bien grave, y es que los deseos de la carne, el vivir según la carne, según la naturaleza humana, se constituye en una enemistad contra Dios. Sin darnos cuenta, nos constituimos en enemigos de Dios. Y eso es gravísimo, ¿no les parece? Cuando las personas religiosamente creen que están bien, en un momento dado a la luz de la verdad, se han constituido en enemigos de Dios. En Romanos capítulo 8, los versículos 6 al 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Oyeron eso? Ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa es? Vida y paz. Vida y paz. Es lo que más necesitamos nosotros, ¿cierto? La abundancia de la vida que Cristo nos ha dado y la paz de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y oigan esto otro: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Diga usted lo que diga, crea usted lo que crea, se haya refugiado en lo que los religiosos dicen, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Si se vive en la carne, no se puede agradar a Dios. Y eso para mí es demasiado serio. ¿Cómo lo es para ustedes? El texto que voy a leer ahora es la síntesis de lo que vamos a estudiar. En Romanos 8, 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está lo que yo llamo la síntesis de todo este estudio. La idea central es que debemos decidir cómo vivir. Vivir como vivíamos antes. Vivir según los impulsos de la carne, los deseos de la carne, las obras de la carne. O definirnos en vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Y la nueva vida en Cristo Jesús se vive solo por el Espíritu Santo, conforme a la palabra, la oración, la búsqueda del Señor. Vamos a observar ahora algunos textos que nos hablan de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Voy a utilizar la Biblia Reina Valera contemporánea. A partir de este momento voy a usar esa Biblia o esa traducción o esa interpretación para leer y compartir con ustedes. Vemos aquí, hermanos míos, en el pasaje que vamos a leer, que vamos a estudiar, que en contra de la esclavitud de imponer la ley para vivirla sin tener el poder para hacerlo, y en contra de vivir conforme a los deseos de la carne, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, nos enseña cómo es que debemos vivir. Así que para evitar todos los deseos de la carne, conforme el párrafo que hemos leído, esto es lo que debe caracterizarnos a nosotros. ¿Cuántos lo quieren saber? Amén. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, en la versión que estoy leyendo, dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuál es el mandamiento aquí? ¿Cuál es el mandamiento? No satisfacer los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Eso es importante. Si no andamos en el Espíritu, vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y eso es para ti y para mí. Y debemos prestarle atención, porque el problema es que la mayoría de los creyentes no le prestan atención a esta palabra. Y por eso muchos creyentes son carnales y religiosos y no espirituales. Y posiblemente tú seas uno de ellos. En consecuencia, es bueno que prestes atención. Todos debemos prestarle la debida atención a la palabra. Voy a leer este mismo versículo de Gálatas 5:16 en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Observen eso? ¿Cuál es el secreto? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos
de la naturaleza pecaminosa. La versión internacional dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el secreto para no seguir conforme a los deseos de la carne? Vivir por el Espíritu. Esta verdad no se puede pasar por alto, hermano. Hay que tomarla en cuenta, hay que analizarla, y hay que aterrizar con ella y darle la importancia que tiene. Es demasiado importante que nosotros le prestemos la debida atención a la palabra de Dios en este sentido. Cuando se vive según el Espíritu, Él, óigame, es el único medio y poder dado por el Señor Jesucristo para ayudarnos a hacer morir todos los deseos de la carne. No hay otro medio. El ayuno es bueno, pero no hay ayuno que quite los deseos de la carne. La oración, excelente, pero la oración por sí sola tampoco. La oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para que sea efectiva. Y es necesario que tú entiendas esto, porque tú puedes leer la Biblia y sabértela de memoria, conocer todo esto, y no basta. Necesitamos depender, querramos o no, del Espíritu de Dios. Él es el único medio y es el único poder que Dios el Padre a través de Cristo nos ha dado para poder hacer morir cada deseo de la carne en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay otro medio. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta. En Gálatas 5:17, en la Reina Valera contemporánea, dice: porque el deseo de la carne se opone al espíritu, y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. La versión internacional dice: porque esta desea lo que es contrario al espíritu, refiriéndose a la carne, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Yo creo que todos queremos vivir para Dios, ¿cierto? Pero si vivimos en la carne, no lo logramos. Y todos queremos vencer la carne, pero no podemos hacerlo a nuestra manera. Así como el pecado no puede ser quitado sino por la muerte y la sangre de Cristo, de la misma manera, la muerte de la carne en nosotros no la podemos producir nosotros sino el Espíritu Santo. Por eso dice que por el Espíritu Santo hagamos morir las obras de la carne. Creo que a estas alturas deberíamos darle gloria a Dios, ¿no les parece? Amén. Decirle gracias en Cristo, gracias por su Espíritu, gracias porque Dios no nos ha dejado huérfanos. Amén. Porque quiere lo mejor para nosotros y nos ha dado lo mejor precisamente para que podamos vivir una vida que le agrada a Dios. Quiero que observemos algunas de las obras de la carne, no todas, pero vamos a mencionar estas que están en la Biblia y que conocemos, que debemos recordar. En Gálatas capítulo 5, los versículos 19 al 21, igualmente en la misma versión que les he dicho. Dice así, Gálatas 5, 19 y 21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio. El adulterio se puede hacer también en el corazón, tanto hombres como mujeres. Así es. Fornicación,
inmundicias, lascivia, idolatría, que no solamente es ante un ídolo, sino en aquello que ocupa el primer lugar de nuestras vidas cuando no es Dios. Hechicerías. Todavía hay creyentes que dependen del horóscopo y de la suerte y de lo que dicen los brujos. Enemistades. Todavía hay creyentes que dicen, yo lo perdono, pero hasta allí. Siguen en su corazón guardando la enemistad, rechazando a aquella persona que le ofendió. ¿Es cierto o no es cierto? Así es. Enemistades, pleitos con el vecino, con el compañero de estudio, los hermanos entre sí, los esposos, pleitos, celos, wow, hombres y mujeres, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Yo tengo que comprar ese carro que tiene mi vecino, uno mejor que él. Yo tengo que comprar algo superior a mi vecino. No me lo aguanto. Hay familias donde, por algún motivo u otro, uno de los hermanos tiene mejores posibilidades económicas. Y hay de los otros cómo se quejan, cómo sufren. Ya por envidia o ya porque el hermano no les da todo lo que ellos quieren y sufren. Y son creyentes. ¿No les ha pasado? ¿No los han visto? Homicidios, borracheras. Todavía hay creyentes. Borrachos, orgías. Oigan, y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice el apóstol por el Espíritu Santo, como ya lo dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay muchos creyentes engañados, creyendo que están bien cuando realmente andan muy mal. Y eso lo sabe cada quien. Quiero recomendarles que cada uno de ustedes se interese en investigar cada una de estas palabritas que hemos mencionado, que son las obras de la carne, en un buen diccionario bíblico. Averigüen el significado de cada una de ellas, háganlo porque les será de gran provecho y hará que ustedes puedan conocer más profundamente la gravedad de este asunto que la Biblia dice no debemos practicar. Aquí hay otras obras de la carne que debemos hacer morir todos los días por el Espíritu Santo. Se encuentran en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 5 al 11 en la misma Biblia Reina Valera contemporánea. Colosenses 3, 5 al 11. Oigan ustedes muy bien lo que dice. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Observen, tenemos que hacerlo, morir. Pero ya hemos aprendido que no es con nuestras fuerzas, es por el Espíritu Santo. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias. Eso es idolatría.
Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Dios a mí no me bendice, todo me sale mal. Y mira cómo bendice a él que pasa orando, que pasa buscando al Señor, siguiendo la palabra. Pero a mí no me bendice. Hermano, usted puede orar por mí. Yo sé que Dios lo oye. ¿Qué está diciendo allí? A mí no me oye. A mí no me bendice como usted. ¿Por qué? Si también es hijo de Dios. Sigue diciendo, también ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. ¿Cuántos creyentes disfrutan sábado feliz? Donde hay blasfemias, algunos chistes contra el Espíritu Santo, contra el Padre, contra el Señor Jesús. Y los creyentes riéndose, con su risa ya están participando de la misma blasfemia. Y las conversaciones, jóvenes, señoritas, con conversaciones mundanas, carnales, obscenas, todo eso desagrada a Dios. Y se dan cuenta por qué todo esto se convierte en una persona en enemigo de Dios, a practicar todas estas cosas. Se da cuenta por qué en la carne no se puede agradar a Dios. Se da cuenta por qué necesitamos al Espíritu Santo para poder agradar a Dios. No se mientan los unos a los otros. Ay, no, es una mentirita, una mentira blanca. Aquí dice, no se mientan los unos a los otros. Y hermanos, les voy a poner algunos ejemplos de mentiras, porque con frecuencia ocurre. Llamo a alguien y le dice, espérame a las 10, que voy a estar allá a las 10 en punto. Y ese alguien comienza a arreglar todo y a desocuparse de cosas, y a las 10 está esperando, y resulta que el hermano cristiano llega a las 10:20. ¿Mintió o no mintió? Dígame, ¿mintió o no mintió? No se mientan los unos a los otros. Además de mentir, está incumpliendo a su palabra, no es puntual. El culto debe comenzar a X hora. Pero el creyente dice, allá comienza la predicación a tal hora, así que esa hora está. Dios no es digno de mi alabanza. ¿Estamos ofendiendo o no estamos ofendiendo al Señor con todas esas actitudes? Dígame, ¿sí o no? Sí es. Eso es vivir en la carne. Los novios llevan una vida como los jóvenes mundanos en el tratamiento con sus novias. Y no voy a meterme en detalles, pero cada quien sabe lo que hace. Los esposos, cómo tratan a las esposas, y las esposas a los esposos, los padres a los hijos a los padres, y los hermanos entre sí. Todo eso es obra de la carne. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a la imagen del que lo creó hasta el conocimiento pleno, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cristo es todo para la vida del creyente.
y en todos como cuerpo. Pero eso no lo voy a lograr yo por mi cuenta, sino con la ayuda del Espíritu Santo. A grandes rasgos hemos visto algunas de las obras de la carne. Vamos a ver ahora el fruto del Espíritu, porque estamos hablando del Espíritu Santo y las obras de la carne, los deseos de la carne. Así que tenemos que conocer también los hechos, las obras, el fruto del Espíritu de Dios. Porque el fruto del Espíritu de Dios produce en cada cristiano, en cada seguidor de Cristo, óigame, el disfrutar de la presencia y de la comunión íntima del Espíritu Santo en su vida diaria. Así que ¿vale la pena o no vale la pena el fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5, 22 y 23, en la misma versión que estoy leyendo, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que impida la buena relación con Dios. Leyendo un comentario del doctor Scofield en la Biblia que él nos dejó con sus notas, con base en eso yo quiero decir lo siguiente. Escúcheme bien, no voy a hacerlo al pie de la letra, voy a hacerlo conforme lo he entendido para que pueda ayudar a todos. Este fruto del Espíritu Santo, además de ser una síntesis del carácter de Cristo, a quien seguimos, es lo que nos debe caracterizar a todos los que permanecemos en Cristo. ¿Oyeron eso? El fruto del Espíritu Santo debe caracterizarme a mí, debe caracterizarte a ti. Tu carácter tiene que ser afectado con el fruto del Espíritu Santo. Si el carácter de ustedes no está siendo afectado positivamente por el fruto del Espíritu Santo, las cosas andan mal y hay que corregirlo a tiempo. ¿Les parece? Así es. Juan 15, no lo vamos a leer, pero se lo recomiendo. Juan 15 nos muestra cómo actúa el Espíritu Santo y produce el fruto que agrada a Dios, que glorifica al Señor. Pero tenemos que permanecer en Cristo y Él en nosotros por medio del Espíritu. Quiero que veamos con mucho cuidado cómo funciona el fruto del Espíritu Santo y para qué. ¿Cómo funciona y para qué? Son 9 virtudes, 9 gracias que forman el fruto del Espíritu Santo. Pero no son las únicas, pero aquí, como sucede con el relato de la carne, no son las únicas obras de la carne, tampoco son las únicas que forman el fruto del Espíritu, pero aquí está una síntesis de 9 gracias, de 9 virtudes. Son virtudes divinas y como tal son propias de los atributos de Dios. Óigame, esto cuidadosamente se lo quiero decir. Si estas 9 gracias son parte del atributo de Dios, de los atributos de Dios, esto quiere decir que ningún hombre los puede producir. Así es. La única manera para que se produzcan en mí tiene que ser por obra del Espíritu Santo. Por eso se llama el fruto del Espíritu Santo, que debe caracterizarnos. A veces luchamos por querer hacer lo que dice la palabra en esto, pero como les dije, en la carne no podemos, por nuestra fuerza no podemos. Tenemos que ubicarnos correctamente en lo que está dispuesto por la palabra de Dios. ¿Quiénes disfrutan del fruto del Espíritu?
como dije, estas gracias, estas virtudes son parte de los atributos de Dios. Y para poder disfrutarlo, debo estar en la comunión, en la intimidad personal del Espíritu Santo en mi vida. De otra manera no lo tengo. Amor, gozo y paz. Óigame bien, esto es lo que debe caracterizar nuestro interior diariamente. Amor, gozo y paz. Debe ser el estado nuestro interiormente de todo seguidor de Cristo que disfruta la comunión del Espíritu Santo. Veamos algo sobre el amor, el gozo y la paz. El amor es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, según Romanos 5:5. ¿De acuerdo? ¿Es el amor de quién? De Dios. Es el amor de Dios, no es el amor de la naturaleza humana, no es el amor del hombre, es el amor de Dios que ha sido derramado en mi vida, en tu vida, por medio del Espíritu Santo. Así que donde está el Espíritu Santo en abundancia en nuestra vida, ahí abunda el verdadero amor. Primero, ¿para qué sirve este amor? Es para que aprendamos a amarnos como Dios nos ama, con su gozo y su paz. Ese amor que Dios ha derramado en mi corazón es, en primer lugar, para que yo aprenda a amarme a mí mismo sin egoísmo, sino de la manera como Dios me ama. A veces somos tan egoístas que ni siquiera aceptamos que Dios nos ama. Pero tenemos que aprender a amarnos como Dios nos ama. Y eso es fruto del Espíritu Santo. Porque Dios nos ama con mucho gozo y con mucha paz. Ese gozo y esa paz que le pertenecen a Él. Segundo, es para poder amarlo a Él. ¡Wow! ¿Cómo así? A nosotros nos han enseñado que tenemos que amar a Dios en primer lugar, ¿cierto o no? Dígame, ¿es cierto o no? Pero escúchame, tú no puedes dar lo que no tienes, ¿o sí? Tú no puedes amar a Dios en primer lugar si primero tú no has recibido su amor. Si primero no te amas como Él te ama. Cuando tú te amas como Él te ama, estás en la condición de poder amarlo a Él. Tercero, es para poder amarnos como esposos, como familia. Ese es el amor que une a la familia. Ese es el amor que respeta a la esposa y al esposo. Ese es el amor que honra a la familia. Ese es el amor que edifica a la familia. No es un amor egoísta, es el amor de Dios. Cuarto, es para amarnos como hermanos en la fe, con el mismo amor de Dios, sin apariencias, con verdad, con sinceridad, en humildad. Y quinto, es para poder amar a nuestro prójimo y procurar la salvación de los perdidos. Tú puedes evangelizar, pero si no lo haces con el amor de Dios, de nada te sirve, no ves ningún fruto. Porque la gente lo que está viendo es religión en tu vida y te rechaza. Pero cuando tú amas al pecador, mostrándole tu amor, ese hombre, esa mujer te atiende. Porque tú estás pensando en esa persona como persona y en sus necesidades. Entonces te atiende con interés, ¿cierto? Y ahí viene el Espíritu Santo y obra en la persona que tú evangelizas. ¿Se da cuenta la importancia del fruto del Espíritu Santo? Amén. ¿Ah?
¿Se da cuenta de eso? Amén. Ok. Paciencia, bondad y benignidad es lo que debe caracterizar el estado interno de cada uno de los seguidores de Cristo, porque esa es la capacidad espiritual y el poder de Dios para poder tener buenas relaciones con los demás seres humanos. ¿Necesitan los esposos paciencia para atender a la esposa? Ajá. ¿Y las mujeres necesitan paciencia para atender a los hombres? Y a los hijos, y al profesor, y al jefe, y al vecino. Paciencia, pero la paciencia de Dios, la paciencia dada por el Espíritu Santo, la bondad, la benignidad. En los momentos cuando más se necesita esa paciencia y esa bondad y esa benignidad, siempre fundamentado en el amor, el gozo y la paz de Dios. Para tener paciencia tenemos que estar fundamentados en ese amor, en ese gozo y en esa paz de Dios. Igualmente, ser bondadosos y benignos con los demás. Y eso, escúchenme, es el mejor testimonio para decir quiénes somos en Cristo Jesús. Sin decir, yo soy un hijo de Dios, la gente se da cuenta. Por el fluir del Espíritu de Dios. ¿Está claro, amados? Amén. Fe, templanza, fe, mansedumbre y templanza. Fe, mansedumbre y templanza. Cuando ya estamos en el ejercicio del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad y la benignidad, cada seguidor de Cristo debe caracterizarse entonces por la fe, la mansedumbre, la humildad, la templanza. ¿Sabe por qué? Porque para poder servir genuinamente a Dios se necesita fe. Porque si no le cree, si no le conoce a través de la fe, si no lo conoce a través de la fe en la palabra, y si no es humilde, y si no tiene dominio propio, no le obedece, no le sirve. Y tenemos una cantidad de ejemplos en la Biblia de hombres que fueron llamados por Dios, que primero tuvieron que creerle a Dios y ser sometidos a un proceso de humildad. Tenemos a Moisés, 40 años en el desierto. Tenemos a David. Basta leer en segunda de Samuel y también en Reyes capítulo 1, para que se den cuenta ustedes cómo Dios le enseñó a David. El mismo profeta Elías tuvo que aprender profundamente para luego servirle a Dios. Josué, 40 años, muchísimos años siguiendo a Moisés. Timoteo, siguiendo el ejemplo de Pablo. Pablo mismo. Ya le digo, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que primero tuvieron que aprender a ser humildes de corazón para luego poder servir a Dios. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo: fe, mansedumbre y dominio propio, que nos lleva a la obediencia total al señorío de Cristo. ¿Cómo les parece? Bien. ¿Les está hablando el Señor? Amén. Por otro lado, es necesario saber que para poder usar bien, y esto también es importante, para poder usar bien, correctamente, para la gloria de Dios, los dones que Él nos ha dado,
necesitamos primero vivir el fruto del Espíritu. Hay muchos creyentes ejecutando dones sin el fruto del Espíritu. Y eso es carnal. Eso no glorifica al Señor. Eso no glorifica al Señor. Eso glorifica al mismo seguidor de Cristo. Usa los dones para ser visto, para ser amado, para que le den dinero y para tantas cosas. Para ser arrogantes, orgullosos y no para glorificar al Señor. Para creerse que si ellos no están allí, nada sucede. Eso es demasiado serio, ¿no les parece? Así es. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque primero hay que ser para luego hacer. Y el fruto del Espíritu Santo nos hace ser hombres y mujeres de Dios para poder hacer o desarrollar los dones debidamente para honrar al Señor. Eso poco se enseña en la iglesia y poco lo tenemos en cuenta, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Me gustaría ir concluyendo. Voy a hacer una conclusión bíblica, quiere decir contexto bíblico. Y voy a hacer una aplicación con Biblia también. ¿Les gustaría? Bien, entremos a esa conclusión bíblica y vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25, en la versión que hemos venido leyendo. Gálatas 5, 24 y 25. Dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Oigan bien esto. La identidad de los seguidores de Cristo. Dice: y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuál es su identidad? No que lo van a crucificar, es que ya ha sido crucificado. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, es decir, si hemos tenido la vida de Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, entonces vivamos también según el Espíritu. Esa es la vida del cristiano. Volvamos a Romanos 8, versículos 12 y 13, pero esta vez lo voy a leer en la versión de la cual estamos hablando, Reina Valera contemporánea. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por el medio del Espíritu, entonces vivirán. Analicemos un poco esto. Dice: tenemos una deuda pendiente. Diariamente estamos en esa deuda. Pero esa deuda no es la de seguir viviendo según la carne. Esa deuda es la de vivir por medio del Espíritu Santo. Ahora, observen esto otro. Si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán espiritualmente. No tienen vida abundante en Cristo, sino muerte espiritual. Pero si dan muerte a las obras de la carne, nadie puede hacerlo con su propia fuerza. Tienen que hacerlo por medio del Espíritu. Entonces tendrán vida en abundancia en Cristo Jesús. Esa es la conclusión. Vámonos a la aplicación bíblica. Aplicaciones bíblicas.
La primera en Gálatas 5:26. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. ¿Se da cuenta? Hay que aplicar eso. Ahora vamos a Gálatas capítulo 6, los versículos 1 al 10. Vamos a leerlo todo en la Reina Valera contemporánea. Gálatas 6, 1 al 10. Dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ustedes que viven por el Espíritu, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Se acuerdan? Mansedumbre. Con espíritu de humildad. Restáurenlo. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así el mandato de Cristo. Cuando alguien peca, pastor, ya sabe la última. Hermano, te quiero decir algo. Es que me siento mal con esta situación, pero no quiero que se lo diga a nadie. Es solo para orar. Ya saben lo que le pasó a Buranito. ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe el escándalo que tiene por delante? Aquí dice, hermano, si ustedes son espirituales y escuchan que un hermano ha caído en alguna falta, restáurenlo con humildad, con amor, con el fruto del Espíritu Santo. Dicen amén. Amén. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra, examínese, y entonces tendrá motivo de jactarse solo respecto de sí mismo y no por otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. ¿Cuántas cosas buenas le han compartido a su pastor? Mire lo que dice la palabra. Si usted recibe la bendición, usted debe sentir que debe compartir alguna bendición con su hermano, ¿cierto o no? Sí. Algunos dicen amén. Amén. Pero no termina allí la aplicación. Mire lo que dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Ahora escuchen: el que siembra para sí mismo, para su naturaleza pecaminosa, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Cuánto creen eso? Amén. Y por último dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios. Tengo una palabra final. Es una recomendación. Recuerda momento a momento lo que te he enseñado hoy. Recuerda que al principio te dije que no sea un sermón más. Recuerda
que el Espíritu Santo está disponible para ti las 24 horas de cada día. Tú y yo debemos creer eso, que el Espíritu Santo está disponible. Debemos aceptar esa verdad. Debemos sujetarnos a Él para poder disfrutar su presencia y dejarnos guiar por Él, por la fe en la palabra de Dios, en una actitud de humildad para obedecer. Y esto es personal, para cada uno en particular. ¿Les parece? Dios les ha hablado, a mí también. Yo experimento en este momento que Dios ha hablado y que no podemos dejar que su palabra vuelva a Él vacía. Tengo una recomendación especial. No es comercial, es espiritual. Tenemos una página, vozactual.org. Allí están todas estas enseñanzas. Están escritas. Usted entra a la página y busca donde dice enseñanza. Y allí, en esa sección donde dice enseñanza, busca el Espíritu Santo según la Biblia. Y ahí están todos estos estudios. ¿Les quedó claro? Amén. Amado Dios y Padre, nos has dado el alimento espiritual. Nos has dado tu palabra. Y estamos agradecidos. Pero sabemos que somos muchas veces oidores olvidadizos. Por eso te pedimos que esta vez, por tu gracia y tu misericordia, tu palabra no vuelva vacía a ti. Permítenos, Señor, que dejemos al Espíritu Santo que haga la obra para lo cual tú has dado tu palabra. Oramos por el pastor de esta iglesia, por su equipo de trabajo, por cada creyente. Señor, tú quieres transformar vidas a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos disponemos hoy para dejar que tu Espíritu Santo gobierne y guíe nuestras vidas conforme a tu palabra. Produce hambre de tu palabra en nosotros, Señor, y enséñanos a buscar siempre tu presencia. En Cristo Jesús. Amén.